Padre, venos aquí delante de tu divina presencia, agradeciéndote, bendiciéndote, Señor, porque has sido nuestra luz, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra paz, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Hemos visto tu mano obrando en favor de nosotros, siempre, en todo momento, Señor. Por eso los hijos de los hombres nos amparamos, siempre bajo la cubierta de tus alas. Amado Dios, quieras tú hablarnos en esta noche, quieras tú enseñarnos, dirigirnos y guiarnos a través de tu palabra, por el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Amado Dios, ilumina tu iglesia, ilumínala, Señor, alúmbrala con el entendimiento, con la luz de tu sabiduría, que el Espíritu Santo de Dios traiga esa iluminación a tu iglesia, Señor, y podamos todos ser enseñados, instruidos, dirigidos, edificados y exhortados por ti, por tu autoridad, por tu palabra divina, gloriosa y poderosa, Señor. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento y permítenos estar atentos, y que esta palabra sea saludable para nuestra alma, Señor, que esta palabra lleve fruto abundante en nuestras vidas y nos haga cada día hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Que esta agua de vida imparta vida y vida abundante para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados, pueden ubicarse. Bien, en esta noche continuamos con nuestro tema importante. Veíamos el martes una introducción a lo que es la importancia de las doctrinas de la gracia, las doctrinas fundamentales en la palabra del Señor. Y veíamos aspectos importantes de la doctrina, y es que la doctrina es de Dios. Dios nos ha mandado a estudiar la doctrina. Cristo vino a revelarnos esa doctrina bíblica, gloriosa, darnos esa sabiduría eterna. Recuerden que Cristo es la plena revelación de Dios. En Jesucristo es quien nos revela y nos da el entendimiento de todas las cosas. Gloria al Señor. Y mirábamos esta importancia no solamente de recibir la doctrina, sino retenerlas, permanecer en ellas y ser hacedores de esta palabra y predicar la doctrina de la gracia. Y un ejemplo que yo les daba es que muchas veces nosotros creemos que una iglesia, porque diga Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una iglesia de sana doctrina. No, mis amados hermanos, la Trinidad es parte fundamental de la doctrina, sí. Pero no solamente es eso, muchas veces nos quedamos en que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo y eso ya es suficiente, no necesitamos saber ninguna doctrina. Es importante, pero hay doctrinas muy fundamentales, supremamente importantes, mis amados hermanos. Así es que, les decía, ya vimos una doctrina que es la cristología, que es el estudio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ya lo terminamos. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es el estudio de la doctrina del hombre, o del griego antropos, que significa estudio del hombre. Y esta doctrina es muy importante. Luego sigue la doctrina del pecado, la martirología, y luego la doctrina de la salvación. Y todas las vamos a llevar así en ese orden, porque es el orden en el cual Dios nos enseña. Y vamos a comenzar. De pronto usted ha escuchado la antropología. La antropología es un término que es más teológico, ¿no? Y ese término significa lo mismo, el estudio antropos, de la antropología, que significa el estudio del hombre o de la humanidad. Y en esa es la que vamos a comenzar nosotros, a estudiar a el hombre. Bien, mis amados hermanos, uno ve que el mundo está rodeado de afanes, todo el mundo está lleno de afanes, lleno de preocupaciones, las personas corren de un lado para otro, y rara vez los seres humanos, aún nosotros, nos detenemos a mirar y a contemplar las cosas verdaderamente importantes. Sin embargo, pocos asuntos son tan significativos en nuestra vida, mis amados hermanos, a considerar, que nosotros debemos considerar y mirar, y es de poder entender quiénes somos y por qué existimos. ¿Quiénes somos y por qué existimos? La humanidad no se detiene en esto hoy en día. Estamos llenos de afanes, llenos de preocupaciones.
ocasiones estamos cargados, estamos cansados y muy rara vez reflexionamos quiénes somos y por qué existimos. Bien, vamos a ir al Salmo 8. Salmo 8. Salmo número 8. Ahora, aquí vamos a ver, porque este salmo es un salmo del rey David. Nosotros sabemos que un rey es una persona que estaba supremamente ocupada, que tenía muchos asuntos en los cuales le era, o se considera que tenía muy poco tiempo para reflexionar sobre la vida, para meditar sobre la vida. Entonces, así como les acabo de decir ahorita que con frecuencia la vida ajetreada de las personas, de todos nosotros, muchas veces no nos deja contemplar lo que son las cosas más importantes y mirar el significado de ellas. Pero David también era un rey supremamente ocupado. Pero nosotros vemos a David en el Salmo 8, versículo 4, diciendo, versículo 3 dice, perdón. Lo vemos en el versículo 3, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste. Escucha una cosa, David está contemplando, que David es un rey supremamente ocupado, pero David se detiene en algo muy importante. David está frente al cuadro de la creación. Es como si nosotros en esta hora saliésemos de este salón y mirásemos hacia los cielos, y David está haciendo eso. David está contemplando ese firmamento, ese cuadro del firmamento. David lo está contemplando y él dice: cuando veo tus cielos, dice, obra de tus dedos. David encuentra una admiración y él está mirando hacia la creación de Dios y está diciendo: esto es obra de tus dedos, esto tú lo hiciste, Dios. Ahora mira, y la luna y las estrellas que tú formaste. David está reflexionando allí, él está observando, él está arrobado sus sentidos. David está reflexionando sobre la creación, sobre el poder, sobre la majestad de Dios, sobre la gloria de Dios, el poder y la gloria de Dios que están allí en la creación, al ver la creación. Ahora, cuando David contempla el cielo, la luna y las estrellas, se hace la pregunta. El versículo siguiente, 4. Digo, amados, ¿estamos? Leemos allí y dice David: digo, ¿qué es el hombre? David se hace la pregunta: ¿qué es el hombre? Escucha, mis amados hermanos, David está haciendo una reflexión. Primero está viendo el firmamento y nosotros vemos que la creación muestra dos cosas, como dice en Romanos. Muestra la gloria y el poder de Dios. Dice la Escritura en Romanos: porque las cosas visibles de Él, ¿cierto?, muestran esa gloria y ese poder de Él. Entonces la pregunta es: ¿qué es el hombre para que tengas de Él memoria? Dice: y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces David está frente a la magna creación de Dios, mis amados hermanos, y él se siente pequeño e insignificante, y todos debemos de considerar la pregunta del rey David. Todos nosotros debemos de considerar la pregunta del rey David. Él se ve así de insignificante ante la creación, y él hace esa pregunta: ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo de Hombre para que lo visite, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es el hombre? Y eso es, la doctrina del hombre se dedica a estudiar a el hombre, a la humanidad, a entender y dar respuesta a nuestras preguntas. Amados hermanos, voy a entrar ya a esta parte, a hablarles
esto es más como catedrático, pero es importante que ustedes lo escuchen, que ustedes lo oigan, lo retengan, amados hermanos. Las universidades dictan antropología, pero las universidades dictan la antropología con un enfoque central que es el hombre. Y por cuanto el enfoque central es el hombre, no puede dar respuesta a todos sus interrogantes, porque las respuestas no están en el hombre. Por eso David, ¿cierto? David mira hacia los cielos, él mira la gloria y el poder de Dios en su creación y dice, ¿qué es el hombre? Ahora, y ellas, por tanto, no pueden dar respuesta a las necesidades y a las preguntas del hombre, porque Dios no está en ellos. O sea, la antropología humana se centra en el hombre, pero la antropología bíblica, el estudio del hombre y de la humanidad bíblica, se centra en Dios. Entonces hay que hacer esa separación, para que pronto usted no va a decir, oye, el hermano Marvin fue a dictarnos una clase hoy, no fue a enseñar una palabra, sino una clase de antropología, de pronto fuimos a la universidad a estudiar la antropología. No, mis amados, esto es muy importante. Mira, es muy importante porque sobre todo hoy nos enfrentamos nosotros, mucha gente, las preguntas que tiene la gente hoy en día tienen que ser respondidas, y deben ser respondidas es por los creyentes. Se supone que nosotros somos los que tenemos la sabiduría de Dios. ¿Se acuerda que la palabra nos decía, ustedes deben de ser que maduros y enseñar que a otros? La madurez se refiere que necesitamos alimento sólido, necesitamos entender las profundidades de la sabiduría de Dios, necesitamos tener las respuestas bíblicas y adecuadas para derribar todo argumento de hombre, mis amados hermanos. Necesitamos tener las respuestas bíblicas para hablarle al hombre y darle una respuesta acerca de sus necesidades y de sus preguntas. Y eso es, hoy en día, los creyentes no saben dar una respuesta a una persona, y por eso se pierde la oportunidad de llegar, de anunciar el Evangelio, el reino de los cielos, a todas las personas, a todos los seres humanos que Dios nos permita, amados hermanos. Entonces, para entender al hombre de la manera correcta y apropiada, la perspectiva, o sea, la mirada, de la manera en que miramos al hombre y entendemos al hombre, debe estar centrada solamente en Dios, en su palabra. Porque en la antropología secular, Dios no encaja, Dios no tiene ningún lugar allí. La Escritura dice en Corintios, dijo Pablo, la sabiduría de este mundo es insensatez. ¿Para quién? Para con Dios. Si requiere me regala la cita, por favor, alguien que tenga la concordancia. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios a los creyentes por la locura de la predicación. Pero no, este no es el que estoy buscando. Ella nos dice que la sabiduría de este mundo es insensatez con Dios. Gloria a Dios, pero bueno, este nos ayude. Por ejemplo, si nosotros miramos el versículo 20, el versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento. Primera de Corintios 1:19. 3:19. Amén, 3:19. Esa es. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? En la sabiduría de este mundo Dios no cabe, Dios no tiene lugar.
Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, mis amados hermanos. Entonces, en esta enseñanza acerca del hombre, desde la perspectiva centrada en el hombre y no en Dios, excluyen a Dios del debate y pasan por alto lo que realmente el hombre es y cómo encaja en este mundo, y no es más lo que el hombre estudia que el humanismo. Entonces, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en su astucia. ¿Por qué es insensatez? Porque la sabiduría de este mundo no tiene en cuenta a Dios. Dios no está en sus pensamientos, Dios no encaja, no parten desde allí, desde el inicio de todas las cosas, que es Dios, mis amados hermanos. Entonces, para entender al hombre de la manera apropiada, necesitamos tener una perspectiva centrada en Dios. Ahora les voy a dar aquí estos datos, quiero que por favor me escuchen bien. ¿Por qué es importante la doctrina del hombre? Aquí, en primer lugar, porque es una doctrina en la que nos estudiamos a nosotros mismos. Escuche bien. Necesitamos conocernos, pero hay un problema, mis amados hermanos. Nosotros nunca podremos conocernos si no tenemos en cuenta a Dios. Nunca podremos. Nosotros sabemos, no somos ateos, somos creyentes, que Dios fue el que hizo al hombre, ¿cierto? Y de esta manera, la doctrina del hombre nos lleva a estudiar, nos es importante, fundamentalmente, principalmente, en primer lugar, porque nos estudiamos a nosotros mismos. Y esta doctrina del hombre responde a preguntas como, escucha, preguntas fundamentales, mis amados hermanos, que nosotros debemos estar primero debemos entenderlas para conocernos a nosotros mismos, y debemos estar en capacidad de darle respuesta a las personas. Ahora, muchas veces los cristianos perdemos mucha oportunidad de compartir con muchas personas, porque todas las personas no tienen la misma capacidad de conocimiento. Unas tienen un conocimiento, otras tienen más conocimiento elevado en muchas cosas. Otros tienen unas preguntas muy simples, muy leves, otros tienen preguntas más profundas. Y quizá muchas veces nosotros no estamos en capacidad de responderlas a ellas, sino lo básico, lo fundamental. Y ahí es donde el Señor insiste en que debemos ser maestros, debemos profundizar. Ahora, esta doctrina responde a preguntas como: ¿quién soy yo? Cuando terminemos este estudio de la doctrina del hombre, usted debe estar en capacidad, hermano, de responder: ¿quién es usted? La otra pregunta es: ¿por qué estoy aquí? Usted debe estar en capacidad de responder: ¿por qué está aquí? Usted debe también, otra pregunta: ¿por qué soy capaz de razonar y sentir? Usted debe estar en esa capacidad de responder: ¿por qué usted es capaz de razonar y sentir? También, ¿cuál es mi propósito en la vida? Usted debe estar en la capacidad de responder cuál es su propósito en la vida. Y la otra pregunta: ¿hacia dónde me dirijo? Todas estas preguntas las encontramos, tienen respuesta en la doctrina bíblica del hombre, mis amados hermanos. Por eso es importante estudiar la doctrina del hombre, que luego, después de la doctrina del hombre, viene la doctrina del pecado y después la salvación. En segundo lugar, ¿por qué es importante estudiar la doctrina del hombre? Porque el hombre es la corona de la creación. Escucha, Dios hizo todas las cosas, 5 días hizo todas las cosas del mundo, comenzando el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y el sexto día, la culminación, porque el séptimo Él descansa, la culminación, la cúspide de la creación o la corona de la creación es el hombre. Dios hizo todas las cosas y por último colocó e hizo al hombre. El hombre es la corona, la cúspide de la creación de Dios. Por eso es importante. Fue creado de último
y Él está coronado, lo hizo como la corona de la creación, y Él está coronado como rey en el huerto de Edén, como rey de la creación de Dios. Él es rey de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido hecho a su imagen. ¿Y a qué? En tercer lugar, porque el hombre es hecho a la imagen y a la semejanza ¿de quién? De Dios. Y se le ha dado dominio sobre, y Dios le dio al hombre el dominio sobre todas las criaturas inferiores. Él le dijo, enseñorees en los animales, en toda clase de animales el hombre tenía que el señorío. Él era rey y gobernante. Recuerden que el hombre es la corona, la cúspide de la creación, y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para que gobernara, para que dirigiera y para que reemplazara, para que fuese esa imagen de Dios en la tierra que gobernaba y dirigía todas las cosas. Entonces, es importante el estudio de la doctrina bíblica del hombre, de la doctrina del hombre, porque el hombre es la corona, la cúspide de la creación, y a él se le dio dominio sobre todas las especies inferiores. Y el hombre es único en la creación. Dios creó animales diversos, pero Dios solo creó un hombre, y luego la mujer a su imagen y a su semejanza. Y esto nos ayuda también a entender el rol, escucha bien, el rol, o sea, el papel del hombre en la creación. Fíjese cuán importante es esto, ¿cierto? Primero, porque nos estudiamos a nosotros mismos y podamos dar respuestas a muchas preguntas. Segundo, porque el hombre es la corona de la creación, la cúspide de la creación, y a él se le coronó allí en el huerto, mis amados hermanos. Tercero, porque el hombre ha sido hecho a imagen, es una criatura hecha a imagen y a semejanza de Dios, mis amados hermanos. Entonces nos ayuda, la doctrina del hombre nos ayuda a entender nuestra relación con Dios, escucha, nos ayuda a entender nuestra relación con Dios, de cómo debemos actuar y relacionarnos con Él, y también qué piensa y qué espera Dios de nosotros. Todo esto lo vamos a ver. En cuarto lugar, la doctrina del hombre es importante porque nos ayuda a tratar asuntos supremamente relevantes, y que son asuntos en los cuales son vigentes y los estamos viviendo hoy. Mira, más amados hermanos, nos ayuda a responder asuntos, a tratar asuntos como el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, el transexualismo y el ecologismo, y etc. Todos estos asuntos que son temporales, que son actuales, son de la actualidad. Nosotros estamos viendo lo del aborto, ¿verdad? Si vemos nosotros también, vemos que la eutanasia, ya dan libertad, y hoy en día los hijos pueden matar a sus padres, ¿verdad? Por medio de la eutanasia, y los padres, las madres matan a sus hijos en el vientre. Hay libertad, ya no hay ninguna defensa por la vida. Y son asuntos que tenemos que tratarlos por la palabra del Señor. No podemos nosotros correr, amados hermanos, de que, bueno, dieron libertad y la eutanasia, no hay ningún problema. No, nosotros somos defensores ¿de qué? De la vida. Porque nosotros podemos entender nuestro origen, podemos entender cuál es nuestro origen y dar respuestas a todas estas problemáticas y asuntos supremamente importantes de la humanidad. Y la iglesia tiene que tener capacidad bíblica para responder y para hacer defensa de ellos, mis amados. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos estar preparados para hacer defensa del Evangelio. Esa palabra defensa es una palabra griega que es apologética. No sé si ustedes han escuchado los apologistas. Los apologistas son todos aquellos que hacen defensa de la fe, pero lo hacen bíblicamente, pero también filosóficamente, porque tratan con personas de un alto conocimiento filosófico e intelectual en el mundo. Pero nosotros
en lo que Dios nos da, debemos estar en la capacidad de, mis amados hermanos, responder a estos asuntos. Debe tener clara la iglesia cómo responder y cuál es nuestra posición bíblica a través de reconocer que Dios es nuestro creador. Entonces, lo que vemos hoy en día es que el mundo actual está confundido, mis amados hermanos, y actúa de una manera pecaminosa, porque la visión de la cosmovisión, la mirada que ellos tienen del mundo, mis amados hermanos, es una mirada, una visión deficiente. ¿Por qué? Porque no han considerado a Dios. No está Dios, como dice la Escritura, no hay Dios en sus caminos, ninguno en sus pensamientos. Estamos a Romanos, vamos a ir a Romanos. Capítulo 3. El apóstol Pablo dice en versículo 9 en adelante: dice luego, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El apóstol Pablo está haciendo una aclaración bien importante. Todos estamos bajo pecado. Está hablando de los romanos, está hablando de un pueblo judío, los judíos que tenían la ley, la promulgación, los ritos y todas estas cosas. Ya vimos los judíos como eran, ¿verdad? Sobre todo la secta de los fariseos. Y los gentiles, que no tenían ninguna esperanza y obraban en su propio corazón también, todos estábamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos que el mundo actual está confundido y actúa pecaminosamente en estos asuntos. Él le da libertad, ellos consideran, ellos juzgan sin ningún problema, sin ningún dolor en su corazón, sin ningún temor a Dios, estos asuntos. Pero tú y yo debemos estar en la condición de responder, mis amados hermanos, y tener una cosmovisión, una mirada del mundo y tener una mirada bíblica, una perspectiva bíblica desde la palabra de Dios, mirar y tratar estos asuntos, porque son asuntos que le competen y responden al hombre y a su condición. Ahora, y el que podamos estudiar también esta doctrina nos guía también a tener como cristianos una cosmovisión, una mirada del mundo bíblica, mis amados hermanos, como Dios lo estableció, lo creó y lo estableció. Debemos mostrar esa luz, por eso se dice debemos ser luz. Y en quinto lugar, la doctrina bíblica del hombre es importante porque nos ayuda a tener una visión bíblica para refutar las falsas herejías, las falsas doctrinas y filosofías. Y le voy a dar acá algunos aspectos acerca de esto. Mire, una cosa muy simple. Hoy en día estamos viendo las fuerzas políticas. Y yo he visto a muchos cristianos que se pelean, en las redes los he visto, que se pelean y ellos piensan que uno es mejor que el otro, porque es que los que están ya robaron bastante y los otros no han robado, pero los consideran mejores. Pero cuando nosotros tenemos una perspectiva bíblica de todos estos asuntos,
nuestra actitud y nuestro pensamiento es otro. En estos días, con mucha pena, tuve que exhortarle a una persona que conozco, no está entre nosotros, pero la conozco, y exhortarle acerca de esto. Estaba haciendo defensa de una persona, considerándolo mejor que los otros, y poniendo la esperanza y la confianza en el hombre, y haciéndose maldito por ignorar y olvidar y quitar la mirada y tener una perspectiva bíblica acerca de estos asuntos. Bien, mis amados hermanos, voy a hablar algo, y es el naturalismo. Esto es una filosofía, un pensamiento. El naturalismo secular afirma que no hay Dios, escucha bien, y el universo es tan solo material. ¿Pueden abrir a los hermanos? Dicen que el hombre no es más que un conjunto de moléculas. ¿Qué es lo que nos dicen hoy los movimientos abortistas? ¿Qué es lo que dicen? Que el feto, el ser humano, no es sino una masa y un conjunto de ¿qué? De células. Y dice que el hombre no es más que un conjunto de moléculas que evolucionaron de manera aleatoria. O sea, dicho de otra manera, el hombre no es más que un conjunto de moléculas que evolucionaron de una manera al azar, a la suerte. O sea, no hubo ninguna intervención, ningún origen, ni ningún propósito. Y dicen que se desarrollaron sin ningún plan deliberado, o sea, sin ninguna intención, sin ningún pensamiento previo y organizado para que se diera el desarrollo del hombre. Y entonces, como el pensamiento es escuchen bien, como el hombre está aquí por azar, ¿cierto? No hubo un propósito, no hay una sabiduría eterna, no hay una creación y el propósito eterno de Dios. Como no hay Dios en ellos, en esos pensamientos, como lo han sacado Dios, entonces el hombre está aquí solamente ¿por qué? Por azar. Ustedes saben lo que dicen los ateos, ¿cierto? El evolucionismo también. Nada de lo que hace, entonces al decir que el hombre está aquí por azar, nada de lo que yo hago tiene un valor real ni un sentido eterno. Así es que comamos y bebamos que mañana ¿qué? Moriremos. Hagamos lo que queramos, no hay ningún problema. Al hombre sacar a Dios de sus caminos, de sus obras, amados hermanos, el hombre pierde pierde toda moral, el hombre se corrompe, y es lo que estamos viendo hoy. El hombre que habla que viene por una evolución, ¿sí? El hombre que no tiene en cuenta a Dios, es un cúmulo de moléculas, es un cúmulo de células que no tiene ningún propósito, está aquí por el azar. Entonces no tenemos que rendir ninguna cuenta a Dios. Ya vamos a morir, no vamos a rendirle cuenta a nadie. Así de que por cuanto no vamos a rendir cuenta a nadie, ni hay ningún estándar moral ni de ley para sujeción, entonces podemos hacer lo que queramos. Y de ahí vienen muchas cosas más. Sencillamente el hombre entonces es una clase de animal superior a los otros. Cuando Dios nos muestra que el ser humano es la cúspide y la corona de la creación, y que el ser humano es hecho es único ser, escucha bien, es único, el ser humano es único en la creación, porque fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, para ellos, sencillamente el hombre es un animal superior, y la humanidad un día expirará y todo acabará y todo se desvanecerá y no habrá ningún problema. También las filosofías, estos son pensamientos y doctrinas humanas. También las filosofías del siglo pasado atacaron, hicieron mucho hincapié también en aspectos de la humanidad. Escucha bien, el comunismo. El hombre especialmente es un ser económico impulsado por las necesidades materiales. Escucha bien, los que defienden aquellos que, entre comillas, hablan de igualdad. Escucha bien. Ellos dicen que el hombre
es principalmente un ser económico impulsado por las necesidades materiales. El fin ideal y superior de este comunismo es que a donde quieren llegar y donde han llegado, que no existe propiedad privada y el Estado sea el dueño de todos. Nosotros ya lo hemos visto, ¿cierto? Ahora, el comunismo dice esto: el hombre es un ser económico impulsado por las necesidades materiales. Imagínese usted cuál es el pensamiento. Ninguna sociedad comunista ha tenido libertad y ha podido desarrollarse como otras sociedades en las cuales el pensamiento es diferente. En la filosofía, Sigmund Freud dijo: el hombre es principalmente un ser sexual cuya conducta brota de la motivación sexual. Padre del psicoanálisis, padre de la psicología. Y dijo que el hombre era un ser sexual y que la conducta de él brotaba de la motivación sexual. O sea, totalmente, no hay Dios en sus caminos, no hay Dios en sus pensamientos, todo desviado, mis amados hermanos, todos con una concepción y una motivación diferente. Por eso, mire, con estas razones que tenemos aquí, nosotros podemos ver el mundo como está hoy. Yo no soy hombre porque nací hombre, sino que yo construyo mi propio género, construyo mi propia identidad. Entonces, yo nací hombre, pero yo me percibo ¿qué? Mujer, ¿verdad? Y todo esto usted lo encuentra y usted puede ver todos, y todos ellos dan el paso a eso, es el apoyo a eso, es a lo que hoy hemos llegado. Ahora, el posmodernismo, lo que estamos viendo hoy, las personas son producto de sus escenarios sociales, y no existen realidades morales trascendentales. O sea, la verdad no es la verdad inerrante, sino son relativas, mi amado hermano. Son estructuras que solo tienen sentido para procesos en determinadas culturas. O sea, quiere decir que lo que la palabra de Dios era para aquella cultura, eso no es para nosotros. Y nos desenvolvemos de acuerdo a nuestras realidades morales y culturales. Mis amados hermanos, totalmente desechando a Dios, sin ningún conocimiento de Dios. El posmodernismo es una cosa muy terrible. ¿Qué ha hecho el posmodernismo? Hermanos, ha eliminado la ciencia. Ha eliminado la ciencia. La ciencia hace unos años decía que solamente habían dos sexos, masculino y femenino. Pero ¿qué dice hoy el humanismo? ¿Qué dicen hoy las masas? ¿Qué dice hoy este mundo posmoderno? No es como usted nace, sino como usted se percibe. Y lo que para usted puede ser bueno darle resultado, para mí no es. Y que el hombre debe vivir de acuerdo a lo que le produzca alegría y pueda traer a él gozo. Lógicamente, como dijo Freud, la conducta brota de la motivación sexual. Ahora, también vemos las religiones orientales, está el hinduismo, el budismo, donde dice que el hombre debe perder la personalidad, sentimientos y deseos con el fin de llegar a una unión impersonal con lo divino. Totalmente una locura, mis amados hermanos. Y todas estas cosas, mi amado hermano, todas estas falsas doctrinas, herejías, fundamentos, doctrinas políticas, sociales, sociopolíticas, socioeconómicas, todo lo que tenga que ver con la sociedad y con la humanidad, todo esto tiene una perspectiva totalmente desviada de la centralidad por la cual el hombre pueda entender y comprender y dar respuestas a todas las inquietudes, a todas sus preguntas. ¿Por qué? Porque el hombre está totalmente alejado de Dios. Pero la Escritura nos dice que el hombre es creación personal y directa de Dios. Génesis 1:27.
Dice allí en la escritura, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, hermanos, a su imagen. Dios está diciendo, Dios ha diseñado al hombre con dignidad y propósito de servirle a Él, porque luego lo colocó en el huerto, ¿cierto? Y le dio la orden de que se enseñorearan, de que gobernaran, dice la palabra, dice en el versículo 15, 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y ¿qué? Y lo guardase. Y aquí es donde le da la orden y le pone esa ley. Dice la palabra de Dios también que Adán fue el que le puso nombre, dice el verso 19, y Dios lo formó, pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Fíjese que Adán es el que le coloca el nombre ¿a quién? A los animales. ¿Qué estamos viendo aquí? Dios ha creado al hombre a su imagen y a su semejanza, con capacidad de ¿qué? De razonar, de pensar, de determinar, mis amados hermanos. El hombre ha sido creado, es creación única de Dios, y Dios nos está diciendo que el origen del hombre es en Dios. Por eso tenemos que conocer a Dios para conocernos ¿a quién? A nosotros mismos. Y Dios crea al hombre a su imagen, a su semejanza. Vuelvo otra vez al versículo 27. 1:27. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Entiendes tú por qué el hombre puede dominar? El hombre puede domesticar, porque el hombre puede enseñorearse de toda bestia, de todo animal, porque Dios le dio este poder, Dios le dio este privilegio. Por eso vuelvo y repito, porque Dios creó al hombre al sexto día y lo creó después de todas las cosas como corona y como cúspide de la creación, para que Él reinara y gobernara y representara esa imagen de Dios por el cual Él había sido hecho. A imagen y semejanza de Dios lo creó al Señor. Entonces la Escritura nos está dando la respuesta. La Escritura nos está diciendo que ese origen del hombre está en Dios, y que para conocerlo necesitamos tener la perspectiva bíblica, que el centro de nuestra perspectiva y de la doctrina bíblica del hombre es Dios. No podemos conocernos a nosotros mismos, sino conocemos al Dios de la Biblia y su palabra gloriosa. Entonces nos dice allí, Él colocó el señorío, dice la palabra de Dios. Y también Adán le colocó nombre a todas las bestias, a todos los animales. El 20 dice, vuelvo al 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia, a los aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea, dice la palabra. Entonces encontramos Adán nombrando, Adán llamando. ¿Quién le dio el nombre a todos los animales? Volátiles, terrestres, acuáticos. Adán. Dios lo hizo todo y lo colocó allí para gobernar, para dirigir, mis amados hermanos. Entonces Dios es creador también. Dios es el creador de todas las cosas. Gloria al Señor. Vamos a dejar que está aquí. Gloria al Señor. Antes quiero que miremos una cosa. Y es que el escritor de Hebreos también nos ayuda en esta perspectiva, porque el escritor de Hebreos nos muestra y nos dice cómo llegó. Ya hemos visto cómo el hombre llegó en el sexto día de la creación. Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, pero también en Hebreos nos ayuda porque ella nos dice cómo llegó a existir el mundo. ¿Cómo llegó a existir el mundo, mis amados hermanos? Hebreos 11:3.
por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios habló que la palabra, para que la palabra que creara, existiera. Él dice, por la palabra de Dios el universo fue constituido, fue hecho, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Cómo llegó a existir el universo? ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra. Y nos dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escucha bien, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Hay un término que se llama ex nihilo, que es un término filosófico para expresar de que es hecho de la nada, fue hecho de la nada. Nosotros tenemos hay físicos, muchos pensadores, muchas personas que basan en que todo existió y comenzó por algo, ¿cierto? Por una materia, pero eso es un tema totalmente diferente, al menos que no lo voy a abordar en este caso, mis amados hermanos, pero es un tema muy hermoso porque Dios a través de la creación, como decía cuando dice Romanos, a través de la creación, Dios deja sin excusa al hombre. Sea ateo, sea muy estudiado, muy preparado, piense como quiera pensar, pero Dios deja sin argumentos al hombre. Dios muestra dos cosas importantes en la creación: su eterno, su gloria y eterno poder. Y eso es lo que vemos cuando iniciamos. David se maravilló viendo la creación de Dios y se hace esa pregunta: ¿qué es el hombre? El hombre es un ser creado a la imagen y la semejanza de Dios. Y esto nos ayuda también a entender: el mundo fue hecho, llegó a existir por la palabra de Dios, porque Dios habló y fue hecho. Dice Salmo 33. Versículo 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, todo porque salió de su boca, mandó y fue hecho, dice la Escritura. Entonces, el mundo llegó a existir, mis amados hermanos, el mundo llegó a existir por la palabra de ¿qué? De Dios. Nosotros no podemos, hermanos, miren, estudiando todo esto uno va a tantas cosas. Por eso nosotros no podemos olvidar, negar, avergonzarnos de su palabra, del Evangelio. No podemos dudar de esta palabra, porque su palabra es poder, su palabra es autoridad. Mis amados hermanos, porque no quiere reconocer que sobre él hay una autoridad que es Dios y es su palabra. Por eso el hombre, en las ciencias, en las humanidades, el hombre saca a Dios porque no quiere reconocerle su autoridad, su dominio, que Él es Dios sobre todas las cosas y Él es el que ha ordenado, ha creado y ha establecido. Si el hombre reconoce de esto de Dios, entonces el hombre está sometido a rendirle cuentas a Dios. De esta manera, entonces, el hombre no tiene en cuenta a Dios, puede vivir de la manera que él quiera y no hay ningún problema, como vemos el mundo hoy. El mundo está viviendo hoy, dice la palabra, por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los ha entregado a toda clase de prácticas vergonzosas, de pecado, de iniquidad. Venga, vamos, Romanos. Perdón, déjame terminar aquí. Verso 6, 33:6, dice, y el versículo, bueno, desde el 6 leamos ya, y dice, junta con montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Tema a Jehová, escucha bien, toda la tierra, teman delante de todos los habitantes del mundo. Mira, esto es muy importante, porque Él dijo, ¿y qué? Y fue hecho, Él mandó y existió. Hermanos, debemos temer, porque su palabra es autoridad. Es
es autoridad. Nosotros debemos temer y temblar ante esta palabra. Nosotros debemos tener la palabra de Dios como una autoridad que reglamenta, que rige, que dirige y que ordena nuestra vida. Nosotros no podemos tener la palabra de Dios como algo antiguo. Ya acabamos de leer, leí algunos de los pensamientos filosóficos humanistas y diabólicos del mundo. Pero esta palabra es autoritativa. Ella es inerrante. Ella es infalible. No falla. Ella es la verdad. Ella es la verdad. Porque Él dijo y fue hecho. Escuche. Cuando Él dice que Él dijo y fue hecho, está dando ¿qué? Una orden. Dios está mandando. Y esto es lo que Dios nos mandó. Dice, y Él mandó y existió. Su palabra crea. Hermanos, eso es. Existe cuando Dios expresa, cuando Dios expiró su palabra, cuando Dios declara su palabra, dice, y en el principio Dios creó los cielos y ¿qué? La tierra. Y la tierra. Cuando Él exhala su palabra, todo es ¿qué? Creado. Ese es el origen. Él es el verbo, la palabra. Cuando es exhalada, la palabra ha creado. Y allí es el origen. Entonces, porque Él dijo, fue hecho y Él mandó, gloria al Señor. Entonces, Dios no utilizó ninguna materia, ¿cierto? Dios no utilizó ninguna materia para crear. Lo que Dios usó fue su palabra, su autoridad, su poder, palabra autoritativa y poderosa, dice la palabra. Ahora sí vamos a Romanos. O sea, Romanos capítulo 1. Creo que voy a terminar aquí. Algunos versículos así rápido les voy a dar. Romanos capítulo 1. Dice allí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Hermanos, en la creación que vemos nosotros, Dios ha manifestado dos cosas: su poder eterno y su deidad, su divinidad. O sea, el mundo puede conocer la divinidad, que Dios es divino, Él es Dios, el creador, y puede conocer su poder. Este es un tema muy bonito para compartirlo, pero no es mi tema ahorita. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. El hombre no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, imagínate, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Un mundo y una humanidad totalmente que entenebrecida. ¿Por qué? Porque no le reconoció a Dios. Habiendo conocido a Dios, escucha, no lo conocieron salvíficamente, lo han conocido, mis amados hermanos, a través de la creación. No le glorificaron como a Dios, escucha bien, no le dieron gloria como a Dios. Muy diferente a lo que usted encuentra en David cuando iniciamos. Cuando la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué estaba viendo David para reflexionar y hacer esta pregunta? Estaba viendo la magnitud de la obra, estaba viendo la gloria, el poder y la deidad de Dios en la creación. Y le lleva a reflexionar sobre sí, ¿qué es el hombre? No le dieron gracias, o sea, sacaron a Dios de su vida, sacaron a Dios de sus caminos y se envanecieron en su propio razonamiento, y su necio corazón, duro corazón, fue totalmente lleno de tinieblas, de oscuridad. ¿Qué tenemos hoy? Un mundo inundado de las tinieblas, de oscuridad, un mundo que se envanece en sus razonamientos. Y en los razonamientos del hombre no puede haber absolutamente nada bueno, dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son los resultados?
Vamos a leer aquí más adelante. Verso 28. ¿Cuáles son esos resultados? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, ellos no tienen en cuenta a Dios, lo han echado de sus vidas, no le han querido reconocer ni siquiera a través de la creación, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que convienen. Escuche el origen de las cosas. Estando atentados ¿de qué? De injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, ¿se dan cuenta cuáles son los resultados del hombre decidir por sí mismo en el huerto de Edén? Él decidía por sí mismo elegir entre el bien y el mal, razonar. El hombre escogió por sí mismo, no quiso tener en cuenta a Dios en el huerto de Edén, no quiso tener en cuenta a Dios como quien podía enseñarle y dirigirle en el camino del bien, sino que el hombre, al comer allí del fruto del árbol prohibido, el hombre decide por sí mismo, alejado de Dios, determinar de ahí en adelante qué era lo bueno y qué era lo malo. Y desde entonces Dios ha dejado al hombre para que resuelva su problema y no lo ha podido resolver hasta el día de hoy. Vemos que cada día la maldad se ha multiplicado más. Hermano, no se ha podido resolver. Hay muchas veces yo escucho, aquí en Colombia hay que poner pena de muerte. Bueno, miremos las naciones donde hay pena de muerte. Si la pena de muerte ha podido resolver asesinatos, violaciones, no lo ha podido resolver. Porque el problema no es ese. El problema no es ese, mis amados hermanos. El problema es que el hombre se envaneció. El hombre se apartó de Dios, el hombre decidió por sí mismo. Y estos son los frutos, esto es el resultado. El resultado, son las obras, que la palabra dice, el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Este es el resultado, mis amados hermanos, de una generación, de un mundo que no reconoce a Dios, que ha desechado a Dios. Por eso el hombre quiere encontrar en sí mismo la paz, quiere encontrar en sí mismo el bien, quiere encontrarlo en sí mismo. A mí me da entre tristeza, hay una dualidad entre tristeza y como risa de esa sarcástica. ¿Por qué? Porque escucha al hombre cuando dice, usa un término, Espíritu Santo Dios, estoy como cuando le hacen reingeniería a algo, ¿cómo es? Me estoy reinventando. El hombre se está reinventando, estoy sacando la mejor parte de mí. Oh, hermanos, ojalá el hombre pudiera ver su mejor parte sin Dios. Dijo el profeta Isaías cuando vio a Dios, fue la gloria del Señor. Ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios. Y ha visto a Dios. Él pudo ver, ay de mí que soy tan pecador. Y he podido ver a Dios. Hermanos, así es que vemos aquí en Salmo 19, versículo 1. Ahora, el hombre también habla que el hombre viene de una evolución, hermanos, pero la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de qué? Hermanos, ningún ser humano puede por sí mismo evolucionar, por decirlo así, a la imagen y la semejanza de ¿quién? De Dios. No existe. Si fuéramos por evolución, y vamos a evolucionar y vamos a llegar a la imagen y la semejanza de Dios, jamás ningún ser humano por sí mismo. Recuerden que esta es una obra de Cristo, del Espíritu Santo de Dios, que nos conforma esa imagen.
Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra, a otro día, una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió ¿qué? Su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Hermanos, y comienza a contarnos y a narrarnos las obras y la palabra de Dios. Que todo fue hecho ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y que los cielos, por cuanto fueron hechos por la palabra de Dios, ellos revelan, ellos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia que es obra de ¿qué? De sus manos, que hay un creador. Es como cuando ustedes, hermanos, si yo tengo un reloj, ustedes tienen su reloj, miren, si yo tengo un reloj, yo voy a pensar en algo. ¿Ese reloj evolucionó? ¿Salió de la nada? O cuando nosotros tenemos un reloj, pensamos en que hay un relojero, ¿cierto? Si tenemos un reloj, pensamos, hay un relojero. Un relojero fue el que creó, ¿verdad?, esta máquina tan compleja. Entonces un reloj es una máquina, sobre todo esos antiguos, no hay ahorita los digitales, los antiguos, toda esa maquinaria tan compleja. Y para ello un relojero que creó esa maquinaria. Cuando vemos el mundo, los cielos atestiguan, los cielos gritan, y toda la obra de Dios cuenta que es obra de ¿qué? De sus manos. Pero el hombre no reconoce que es obra de sus manos, porque lo ha echado de sí, lo ha aborrecido, y tiene como resultado todo lo que nosotros estamos viendo y viviendo hoy en este mundo. Por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus perversidades, a su rendimiento pecaminoso. Y vemos lo que dice Romanos. Todo lo que nos habla Romanos es todo lo que hoy se ve en las noticias y se vive. Entonces, esta es la evidencia de que esa autoridad fue por su palabra, es una autoridad, mis amados hermanos, y que hasta ahora estamos adentrándonos en la enseñanza. Quizá usted diga, uy, el hermano Marvin tuvo muchas palabras hoy, pocos textos bíblicos. Pero todo lo que les dije, mis amados hermanos, se puede confirmar, y muchos se les di los textos bíblicos. Pero esto es una realidad y es algo como una introducción al tema que luego vamos a tocar cada uno. Pero quiero que no nos quedemos sin este preludio para nuestros temas principales. Es que veamos que Dios es el Dios creador, es el origen de todas las cosas. Amados hermanos, que el hombre desplazó a Dios, determinó por sí mismo afrontar y escoger y elegir en su propio deseo, en su propio pensamiento, en su propio corazón, y de esta manera apartar a Dios de sus caminos. Y es el resultado de todo lo que estamos viendo, todas filosofías, todos pensamientos políticos, todos filosofías, pensamientos políticos, psicología, todas las ciencias, como dice la palabra, y las religiones, todos ellos no han tenido en cuenta verdaderamente al Dios que hizo los cielos y la tierra. La Escritura nos dice, el libro de Hechos habla del Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué siempre, muchas veces se nombra el Dios que hizo los cielos y la tierra? Dios es perfecto, ¿cierto? Cada palabra fue perfectamente inspirada, declarada por Dios, porque Dios sabía de todos estos evolucionistas y todos estos ateos que nunca iban a reconocer, aunque algunos han reconocido, ¿no? Pero muchos no reconocerán que Dios es el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y el Dios que creó al hombre en el sexto día como culminación y corona, para que Él sea esa imagen que represente a Dios en la tierra, aunque no lo pudo hacer, desobedeció. La único que pudo obedecer y cumplir todas las expectativas y reinar y hacer la voluntad de Dios en la tierra es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar, vamos a clamar, hermanos, por muchas personas que piden oración, no olvidándonos de todos ellos.
de los que sufren, de los que padecen, de los que tienen necesidades. Amado Dios, amado Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra, por tu enseñanza, por esta introducción, Señor, a la doctrina bíblica, que nos hablas acerca, Señor, del origen, de la creación y también del hombre como una cúspide, como una corona de tu creación, Señor. Amado Dios, te pedimos que nos ayude cada día a entender y comprender tu propósito en la vida nuestra, Señor, aprender a conocernos, mirándote a ti, conociéndote a ti. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, muéstranos al Padre y nos basta, tu respuesta fue, ¿cuánto hace que he estado con vosotros y no conocéis que el Padre está en mí? Oh, mi amado Dios, mi amado Rey, en ti está el principio, en ti están todas las cosas, el origen, el propósito, Señor. Nunca podremos llegar a tener un conocimiento pleno y verdadero en nuestras vidas si no te conocemos a ti, Señor. Muchas personas andan en el mundo sin propósitos, sin motivaciones en la vida, bendito Dios, porque no te conocen, Señor. Gracias por habernos llamado, por habernos elegido, por habernos amado por amor eterno, Señor, y haber establecido eternamente un propósito para nuestras vidas, Señor. Enséñanos cada día a entender y comprender este propósito eterno, bendito Dios, y ayúdanos para vivir de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra. El mundo necesita respuestas a todos sus interrogantes. Aún nosotros y nuestra familia necesita muchas respuestas, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento y ayúdanos a comprender todas las cosas, bendito Dios. Tu palabra dice que hay cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero tú quieres que te clamemos y tú nos enseñarás eso grande y oculto, Señor. Enséñanos a conocerte cada día, Señor. Enséñanos a conocer tus caminos. Enséñanos a seguirte cada día con pasión, tomando nuestra cruz, Señor, poniendo la mirada en ti, en el autor y consumador de la fe, sabiendo que vamos por un camino angosto y que un día entraremos por una puerta estrecha. Ayúdanos a ser esforzados y valientes, amado Dios. Te ruego, Señor, que nos des a toda la iglesia la sabiduría y el conocimiento pleno de todas las cosas que necesitamos conocer.